Bienvenido una vez más a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Orefice y como ustedes saben, este programa fue creado con la intención de que ustedes conozcan sus derechos y obligaciones de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy vamos a platicar acerca de la litigación estratégica en el nuevo sistema penal acusatorio. Quédese porque va a ponerse muy interesante este programa, es lo nuevo, es lo novedoso en la materia penal y seguramente le puede ser de gran ayuda a usted, a un familiar o a un amigo. Vamos a una pausa comercial y regresamos a este gran programa. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para entrar a este magnífico programa acerca de la litigación estratégica en materia penal. Para ello he convocado a una serie de abogados, autoridades, incluso en el tema apropiado acerca de la litigación estratégica, autoridades en el sistema penal, en el sistema judicial y bueno, doctores en derecho y demás. Tenemos aquí de todo, pero excelentes personas, excelentes abogados. Y bueno, es un honor para nosotros tener aquí a una persona muy especial. Estamos de manteles largos porque tenemos aquí a la licenciada, o más bien a la doctora Laura Alejandra Londoño Jaramillo. Ella es capacitadora certificada para el sistema acusatorio y adversarial en México. Está certificada por la CETEC. Y bueno, usted es capacitadora por lo que entiendo de la CETEC. Además es catedrática en México en procedimiento penal del nuevo sistema acusatorio y adversarial y bueno, tiene muchos conocimientos, muchos cursos. Ella también estuvo en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, desde el año 2013 hasta la actualidad, o sea, en vigencia como tal, sigue dando cursos en este afamado instituto como tal. También está en el Instituto Nacional de Estudios en Derecho Penal, INDEPAC, en diferentes ciudades de la República, desde el año 2012 hasta la actualidad y bueno, en vigencia, ¿no?, como tal. También ella forma parte del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia de la hoy Ciudad de México, da cursos y capacitaciones a diferentes operadores del sistema penal acusatorio, tiene lo que es la trilogía de la investigación, ministerios públicos, peritos y policía. A todos ellos se les da capacitación, cursos y de igual forma usted estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Claustro Sor Juana Inés de la Cruz. No, ahí también da clases, perdón. Da clases también en la licenciatura de dicha Facultad de Derecho. También en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, con la cátedra de litigio oral en el sistema acusatorio. En la actualidad, que también, insisto, sigue dando clases. Es una persona que no se ha quedado arma, pero bueno, pues da muchos cursos, ¿no?, como tal. Y bueno, finalmente, para entrar, digamos, con los otros invitados, también está en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, en la Ciudad de México, y da la cátedra de la prueba en el sistema penal acusatorio y adversarial desde el año 2015 hasta la actualidad. Es un honor tenerla. Sabemos que usted es de otro país como tal. Usted es de Colombia. Colombia, muy orgullosamente colombiana. Colombiana, pero mexicana por elección. Muy la bien. verdad me gusta mucho su país y he tenido la oportunidad de ir conociendo de la idiosincrasia. Me han abierto las puertas en este escenario académico. Ha sido un gusto ir de la mano de México en este proceso de implementación del sistema acusatorio y adversarial. Ha sido una experiencia realmente enriquecedora. Bien, pues bienvenida y bueno, realmente le agradezco y es un honor que tengamos capacitadores tan amplios de conocimientos y que bueno, todas las siguientes generaciones que usted está preparando para nuestro país, pues se le agradece mucho como tal, ¿no? También por otro lado tenemos aquí al doctor David Aboites de la Cruz, que también es abogado postulante en materia penal, que ya ha estado aquí en otros programas. Le damos la cordial bienvenida a él mismo. Gracias. Y bueno, también tenemos aquí, me complace mucho tener aquí a un juez penal de la Ciudad de México.
Él también tiene un currículum muy grande, nada más que quiso no mencionar tanto porque es un poquito más reservado, pero yo sé que es un excelente abogado maestro, penalista como tal, que es el maestro Ojeda Gándara Ricardo. Bienvenido a su programa. Muchas gracias. Bien, pues después de todo el protocolo de presentación, por así decirlo, pues creo que debemos de entrar ya en materia, ¿no? de esta parte de la litigación estratégica. Y bueno, pues sí quisiera que, como dicen aquí en México, pues primero las damas, ¿no? Que nos platique un poquito acerca de qué es esto de la litigación estratégica, porque me suena como ajedrez. Entonces no sé qué es, si es algo así o estoy en lo correcto. ¿Qué pasa aquí? Está totalmente en lo correcto. Bueno, primero que todo agradecer la cordial invitación. Es maravilloso poder contar con estos escenarios de difusión, compartir además con otras personas, litigantes y por supuesto con juez de control para la Ciudad de México, porque el tema de la litigación es importante porque los jueces esperan que las partes llevemos información de calidad. Y es una preocupación grande porque en este sistema cambia la forma de argumentar, cambia la forma de decir las cosas. Es decir, ya no solamente va a ser importante decir las cosas, sino cómo las decimos. Impactar a los jueces auditiva y visualmente, llevando información y presentándola de una manera dinámica. Y es cierto, sí, cada uno de los movimientos que se hacen en los tribunales, en las exposiciones de viva voz, tienen una gran similitud con las jugadas de un tablero de ajedrez. Bien. Nadie quiere perder una ficha. Entonces, cuando mueves una ficha, antes de mover la ficha deberías imaginar cuáles son las posibles jugadas del contendiente. Es algo mucho de lo que sucede realmente en los tableros de ajedrez y lo que sucede en las salas de juicio. Bien, y creo que, por lo que tengo entendido, esta parte del nuevo sistema penal acusatorio, pues uno tiene que tomar hasta clases de actuación, ¿no? O sea, porque lamentablemente ya no es lo mismo hablar bajito que hablar más alto hasta para efecto de estar en un juicio, ¿no? O sea, si yo quiero enfatizar, si yo quiero hacer más abajo. Yo sé que la litigación estratégica tiene que ser un poco más en cuanto a, en teoría, lo que se va a hacer y todo. Pero ya en este sistema penal acusatorio ya trae un todo, ya uno tiene que controlar muchas cosas. Hay que desarrollar, incluso siempre digo, hay que ser reactivo en el buen sentido de la palabra. Siempre la gente a veces pregunta en los cursos, entonces maestra, ¿será que lo más importante es saber hablar? Y le digo, igual saber escuchar. Claro. Por favor, porque en la medida en que somos atentos a lo que dice la contraparte y conectamos rápidamente, estamos en condiciones de responder algo que resulte coherente. Y también afirmo que habrá momentos en los que hay que guardar silencios estratégicos. En momentos de llegar al juez y nos dice, ¿desea hacer alguna pregunta al contrainterrogatorio? No tengo preguntas. Todos los testigos no son abordables, o porque son muy buenos o porque no son nada buenos. Entonces el abogado tiene que ser muy reactivo en el buen sentido de la palabra, ser dinámico y habrán silencios estratégicos. No siempre hablando ganaremos la partida. Hay veces que con callarme también es una defensa, por así decirlo. Maestro Ricardo Ojeda, ¿usted qué piensa de la litigación estratégica? Yo quiero decirle al auditorio que amablemente nos observa que en la labor de juzgador, que algunos tenemos el privilegio de tentar, claro, no solamente depende de nosotros como juzgadores la correcta decisión del conflicto que ellos están o en el que se encuentran inmersos, sino que también es importante, toda vez que en este sistema el juez carece del conocimiento, no tiene un expediente como antes que nos decía lo que había acontecido, ahora dependemos de lo que nos digan las partes. O sea, cómo se expresen y cómo digan las cosas es como usted va creando la historia. Exactamente. Yo no tengo un expediente cuando ellos llegan a una audiencia. Bien. Yo dependo, para dictar una resolución jurídica de calidad, de que ellos me den una información o los insumos necesarios, lo que yo necesito para emitir una resolución de calidad. Entonces yo quiero decirle al auditorio que cuando un juez dicta una resolución es dependiente o requiere como presupuestos que los abogados sean competentes, claro, y que
sean sepan adecuados, expresar, sean sepan oportunos. redactar en cuanto Exactamente. a... Que no, tengan... redacción me refiero no tanto en cuanto a escrito, sino a poder hacer ciertos párrafos mentales, de poderlos expresar. Fíjese que usted ante hace un tal. momento, por Exacto. ejemplo, decía de los matices. Claro. Yo siempre comento que los signos de puntuación serán trasladables al discurso. Así es, totalmente. Exactamente. Usted sabe que hace un punto y sabe que hay una pausa necesaria. Entonces creo que las pausas serán visibles en este sistema, los puntos suspensivos, la coma, el punto aparte, el punto seguido. Pareciera que es algo que no es trascendente, pero sí lo es. Es muy relevante trasladar los signos de puntuación al discurso de viva voz para darle matices y un manejo razonable a las emociones ante los jueces. Así es, totalmente. Y eso es, digamos, de entrada una buena entonación, una buena dicción, una buena redacción, por Hasta señalarlo así. congruencia con lo que se Congruencia. está diciendo, ¿no? Pero lo importante, más allá de la forma, es el fondo. Claro. Si yo tengo frente a mí a un abogado que no tiene conocimientos en materia penal, que no domina el derecho constitucional, que no conoce los tratados internacionales, que no sabe cuáles son las últimas tendencias en materia de derechos humanos, que ignora la jurisprudencia más actualizada de la Suprema Corte de Justicia, eso para mí es un impedimento, porque yo no podré emitir una resolución adecuada y justa para solucionar ese conflicto, porque las partes no han tenido la capacidad de hacérmelo notar o de hacérmelo saber. Totalmente. Con esto quiero decir que el juzgador es una pieza dentro de este engranaje que requiere de la capacidad de las dos partes que tiene frente a él. Por una parte el Ministerio Público, también el asesor jurídico de la víctima y la propia víctima, y por otro lado tengo al imputado y a su defensor. Pero todos ellos son los que me dan, o que los que dotan, o los que proporcionan las herramientas que yo necesito para emitir una resolución de calidad. Si hay un asunto jurídico importante que acontece en ese asunto y nadie me lo hace saber, yo no puedo, consecuentemente, estoy impedido. No es adivinanza como tal. No carezco de dotes adivinatorias, soy un juzgador que trata de estar actualizado, que trata de ser estudioso, que trata de ser honesto, que trata de ser justo en el amplio sentido de la palabra, pero tampoco puedo adivinar las cosas que las partes no me han sabido decir. Por eso es importante contar con litigantes, Ministerio Público y defensores, que tengan amplias capacidades en el campo Sobre las jurídico. partes prácticamente recae una carga de verificación de Exacto. su historia y de sus pretensiones. Exacto. Damos una pausa comercial, regresamos. Bien, continuamos y bueno, nos comentó aquí el maestro Ojeda, también juez obviamente, cuál ha sido su práctica en ese sentido, pero yo he estado viendo mucho ahorita algunas noticias referente a que se han estado pronunciando en torno a que si los abogados que están en el juicio oral pueden leer o no pueden leer lo que traigan. Esto ha sido muy debatido porque pues, la finalidad era la oralidad. Y si vamos a recaer en lo mismo de estar escribiendo, pues lo único que vamos a hacer es tomar, digamos, que el apunte y estarlo leyendo, ¿no? Como tal. Entonces, ahí, todavía creo que no se ha definido del todo, creo que hay algunos precedentes, más sin embargo, ahí, en su opinión, ¿sería bueno que la gente esté leyendo como tal? Efectivamente, este sistema trata de privilegiar la oralidad en contra del sistema escrito tradicionalmente que teníamos y que consistía en integrar expedientes y de presentar escritos, y la resolución del juez también era escrita. Eso se ha tratado de subsanar y se busca actualmente que el sistema sea más transparente, más claro, más comprensible, más adecuado para el público que observa este litigio o este proceso.
Y definitivamente de lo que se trata es de privilegiar la oralidad. La ley lo consagra, establece en algunos preceptos que es importante privilegiar la oralidad. Sin embargo, no debemos tomarlo de manera radical, porque es evidente que en algún evento delictivo, como son los que se ventilan en los procesos penales, necesitamos tener la dirección donde ocurrió el asunto, el nombre de un testigo, las placas del vehículo. O sea, algunos datos decir, eso sí estaría bien, digamos. Incluso claro. de pronto creo, y esto es sistema norteamericano, que finalmente el litigio a eso tiende, a generar de pronto alguna similitud en el buen sentido de la palabra por agilidad, tener algunas fichas técnicas con información muy precisa sobre fechas, sobre lugares. Pero no tampoco una Sí, redacción claro. completa. No irnos con, Sí, exactamente, sí. no es el tema de llevarnos una guía ni un libreto, de ninguna manera, es como cuando vamos a abordar también al testigo. Claro. No llevarnos un cuestionario que de pronto a nosotros mismos nos ata y nos impide trasegar con el testigo en la producción de una información libre, fluida y espontánea. Pero sí se recomienda de pronto manejar algunas fichas técnicas. Sí, que es un soporte, digamos, exactamente, ¿no? Claro. Incluso se maneja también y se entra en la cultura del manejo de la evidencia gráfica o ilustrativa. Es un tipo de evidencia demostrativa como gráficas, mapas, croquis, fotografías que se pueden incluso proyectar desde un alegato de apertura para darle buenas explicaciones a los jueces. Y creo que a un juez le quedaría muy fácil entender la dinámica de cómo pudieron haber ocurrido los hechos desde una perspectiva donde el Ministerio Público presenta esa historia en su alegato de apertura con una gráfica, un dibujo, un mapa o un croquis. Claro. Entonces creo que es impactar al juez visualmente también, es decir, no hay que ser tan rígidos en efecto con el tema de no leas, pero hay cuestiones que sí deben ilustrarse, incluso soportarse por escrito. Claro. Sí, yo no le puedo... Lo que un juez requiere es decirle a los abogados qué fue lo que pasó, qué pruebas tiene de lo que pasó Claro. y en qué preceptos jurídicos se encuadra ese hecho que usted me está narrando. Eso me lo puede usted platicar. No es necesario que lleve un legajo de 50 cuartillas o de 100 cuartillas que me va a dormir, me va a aburrir y yo no voy a prestarle atención Siempre sino le digo solamente a 5 mis minutos. alumnos, por favor, no vayamos a hipnotizar a los jueces. Y vea, ya encontré uno de los Y que dice aparte que no hay le gusta que lo personas- hipnoticen. Hay personas que aparte hablan en el mismo tono, sea lo que sea. Unitono. Tiene toda la razón la maestra. Un juez lo que requiere no es que un abogado le vaya a leer ahí un legajo de 50 o de 100 cuartillas y lo duerma, lo aburre, lo fastidie. Al contrario, se trata de que nos diga cuáles fueron los hechos penalmente relevantes que él está llevando a consideración de ese juzgado, que le diga qué datos de prueba tiene para acreditar la versión que él está sosteniendo y que le diga finalmente cuáles son los preceptos jurídicos o la parte de la ley en la que el litigante estima que encuadran o embonan o que calzan esos hechos. Es algo así como platicarme una película. Mira, ayer vi una película que trató de esto y de esto y de esto, y tengo esto para demostrártelo y eso encuadra en este artículo. Es eso, no se trata de hacer una clase de oratoria, de hacer una clase de literatura. No es eso, se trata de ser simples, de ser sencillos, sin que nada falte, que sea el sano equilibrio entre poder... Que sea, o sea, que sea rápido, puede Que ser sea incluso fluido, ejecutivo. Que sea fluido. Que sea organizado, Que sea sencillo. debe Claro. ser un discurso en palabras entendibles, Claro. en términos generales. Tan es así que cuando tenemos enfrente un testigo, por ejemplo, un experto en una determinada materia, y viene con expresiones raras, a nosotros nos corresponde con esas expresiones muy técnicas aterrizar a ese testigo para que dé unas explicaciones y precisamente llevarle al juez una información clara y suficiente. O sea, desmenuzarse. Desmenuzar, esa es la idea, porque vendrá más de una oportunidad, un testigo que tenga esas expresiones muy técnicas propias de su profesión, de su conocimiento científico. Entonces hay que aterrizarlo y nosotros mismos los abogados ir con un lenguaje sencillo, dentro de los márgenes del respeto, pero muy fluido. Puede ser a veces un perito en materia de química, a veces en balística, a veces en materia de tránsito terrestre, y yo lo que requiero como juzgador es que me traduzca a un lenguaje comprensible
cuál es la conclusión a la que él ha llegado y en base en qué técnica lo ha llegado. De los dientes, que le empiece a platicar cómo determina la antigüedad de un cadáver, pues así ¿cómo es. le hiciste? O ¿no? un médico que empieza a hablar, por ejemplo, de cuestiones de anatomía física en nombres muy extraños, palabras que a veces tienen más de 25, 30 letras en español. Hay que decirle al juez, señor juez, permita que el testigo se coloque de pie y nos ilustre. Es lo que se conoce como la puesta en escena de los testigos. Bien. De los testigos evaluamos no solamente, por ejemplo, la recordación o la percepción de todos los testigos, incluido el perito y del policía también, se debe evaluar la puesta en escena, cómo explica. Porque es que ahí viene el lenguaje corporal también, forma parte de las explicaciones para ilustración de jueces. Bien. A ver, doctor, Aboides, porque lo hemos tenido muy abandonado y si no va a ser claro. gracias por la invitación. No, al contrario, es todo un honor estar escuchando aquí a nuestros compañeros panelistas. Para mí, efectivamente, la estrategia de litigación no es más que la inteligencia jurídica que debemos de utilizar las partes. Claro. Coincido muchísimo con lo que comenta la doctora, que debe ser auditiva y visual, porque efectivamente eso nos va a permitir a nosotros, sea la Fiscalía, sea la Defensa, comunicarnos. Es una forma de comunicación con el juez, que en un momento dado le vamos a hacer algún planteamiento. Eso que comentaba, lo visual, creo que es algo que no estamos acostumbrados a realizarlo, pero que sería muy bueno precisamente para hacerle llegar todos esos datos que tengamos nosotros a la mano al juez y que se ilustre. Incluso dicen que una foto dice más que 1000 palabras. Así es, pero vamos, yo he visto compañeros, yo en lo personal también soy perito, y he visto compañeros médicos que van y pues efectivamente explican que es una escoriación, un hematoma y una equimosis, un edema, y tú dices, bueno, ¿y eso con qué se come, no? Claro. Pero ya que te pongan la anatomía, una figura, una silueta, que te digan dónde está ubicada, porque igual de repente dicen en la parte craneal, en la región media, y bueno, son cosas que de verdad el juez muchas de las veces no sabe apreciar, que hubiera un maniquí, que hubiera, para poder demostrar la trayectoria de un proyectil, de dónde a dónde cursó. Entonces, cosas de ese tipo que yo creo que sería muy ejemplificativo podernos apoyar en eso y hacerle, como bien dicen, hacerle llegar la información, ¿no? Yo lamentablemente debo de mencionar que en alguna ocasión acudí a una corte en San Diego, California, y estaban tratando un asunto referente a un tanque de gasolina, que metieron droga en el tanque de gasolina y que se dieron cuenta los de la patrulla fronteriza porque le pegaban a la puerta y se oía diferente a si estaba nada más con el puro líquido, a si había algo adentro. Uh-huh. Llevaron la puerta para ejemplificar como tal cómo era el sonido de pegar. Y eso, yo creo que eso traducido a palabras, debió de haber sido no sé cuántas miles de hojas, pero debe haber sido muy difícil transmitir esa idea en letras, y con ese simple acto, de verdad fue algo muy, muy fácil, muy sencillo, que todo mundo en la corte entendiéramos que sí no sonaba igual. Su ejemplo es demasiado gráfico y se traduce en comunicación eficaz para un litigio estratégico. Claro. Totalmente. Bueno, sí, perdón, sí. interrumpí aquí al doctor. Al contrario. Y efectivamente también muchas de las veces podemos tomar, es muy difícil ver a una fiscalía que tenga, que esté pasiva, ¿no? Normalmente, como tiene la carga en la prueba, que tiene que demostrar lo que está aseverando al estar realizando una acusación, una imputación, es muy difícil, pero sin embargo como defensa sí puedes tomar una estrategia que sea una defensa pasiva y que nada más estés a la expectativa de ver qué está haciendo el Ministerio Público. Sin embargo, eso se puede presentar en unos casos, en otros es muy difícil por cómo está la actividad del Ministerio Público. Lamentablemente, respecto a que comentabas de la lectura, apenas no tiene mucho, salió una jurisprudencia que efectivamente señala que sí se puede permitir el estar leyendo, aunque el mismo código en el artículo de Jalisco, 44, así es, donde señala que efectivamente se puede permitir y no se exige tanto formulismo. El problema aquí es caer en ese tipo de
de situaciones, ¿no? Que se permita Es que que de forma vamos a regresar en íntegra, cierta forma a lo que ya había antes, que de forma ¿no? íntegra estés leyendo, Pero- y eso no es lo correcto. Leer la parte conducente. Así es, Sí, también. si fuera la Sí, parte conducente un estoy de párrafo, acuerdo, pero 5 no, renglones. Y otra cosa también, habrá que acudir a la técnica de introducción a través de técnicas de autenticación en el juicio de documentos. Sí, claro. Y pues habrá que hacer lecturas parciales o totales, pero esa debe ser la excepción. Sí, yo nos está ganando el tiempo, perdón. Adelante, Vamos a una pausa comercial. Regresamos. De vuelta y bueno, se quedaron aquí platicando acerca de las técnicas de litigación estratégica. Sí, por último, bueno, quisiera acotar también la situación de que efectivamente tenemos nosotros que hacer, tanto la Fiscalía como la Defensa, esas fichas técnicas que sean un material de apoyo donde nosotros podamos extraer la información de nuestra carpeta. Pero si no conocemos la carpeta, creo que es uno de los primeros compromisos que tenemos que hacer las partes que estemos en un litigio. Conocer de pie a pa nuestra carpeta, porque muchas veces, decía el maestro Ojeda, y con cierta razón, bueno, tenemos que conocer el Código Nacional, tratados. Bueno, ahorita nos acaban de comunicar que ya se aprobó la Ley Nacional de Ejecución de Sentencias. O sea, son muchísimos órganos legislativos que tenemos que contemplar y tenemos que aprenderlo, pero ya como mínimo es conocer tu carpeta. De verdad, yo he visto compañeros que se suben a llevar una audiencia y ni siquiera saben dónde están las actuaciones, no las tienen ordenadas, no tienen sus fichas, y es problemático porque entonces podemos estarle efectivamente dando la información al juez que no es de buena calidad, y que nosotros como partes litigantes nos vamos con la idea de que efectivamente pues fue en la audiencia, ¿no? Cuando toda la información que se estuvo introduciendo pues fue porque nosotros le decíamos al testigo lo que tenía que decir, y el testigo no se vino a soltar él solito en decir lo que él había percibido a través de sus sentidos, ¿no? Entonces es cuando creo yo que podemos enfrentarnos en ese problema. En sí, ¿cuáles son las técnicas de la litigación estratégica? O sea, ¿están clasificadas o es todo esto en conjunto? ¿O son muchas, pocas? Tendríamos que decir que las técnicas de litigio, bueno, es un tema amplio, no Veo que tanto, es muy amplio. exacto, no tanto hablar en número de técnicas, creo que las técnicas como tal es un tema. Y entonces, por ejemplo, y lo recomiendo y lo traigo en el libro, lo primero que deben hacer las partes es construir una teoría del caso. La teoría del caso es una narración circunstanciada de hechos, y como toda historia tiene personajes, tiene tiempos, tiene emociones, porque los móviles pues Sí, claro. prácticamente son los inspiradores, y las pasiones son los inspiradores del comportamiento del ser humano. Y pues obviamente estamos hablando de una historia que implica la construcción o la configuración de tres componentes: fáctico, proposiciones fácticas; jurídico, el insumo, lo que nos comentaba aquí nuestro juez de control de la Ciudad de México. Hay un componente jurídico que habla del tema constitucional y del tema legal. La dogmática penal no ha pasado de moda. Los detractores del sistema, para hacerlo quedar mal, dicen que solo es técnico. No, el sistema acusatorio en la construcción de la teoría del caso no minimiza de ninguna manera, todo lo contrario, maximiza y promueve rescatar los conocimientos que se tengan de dogmática penal. Y un tercer componente es el probatorio. Los jueces quieren historias de calidad. Las partes debemos tener una teoría del caso suficiente que soporte el debate, o bien para negociar antes del juicio, o bien para refutar llegando al juicio, resistiendo el debate y el contradebate. Y ello implica, como lo comentaba también acá nuestro colega, el conocer la información. Eso forma parte de la estrategia. La información es poder en un juicio. Exactamente, conocer la información; 2, organizarlo; 3, determinar cómo puedo ser eficaz. Esto tiene mucho de comunicación eficaz, auditiva y visual. Y yo puedo refutar lo que haga, ya sea la defensa o sea la fiscalía como tal, pero también influye mucho el que yo trate de que si él aportó una prueba, yo
aporte otra que tenga más valor, más cosas que determine lo contrario? Eso tiene muchísimo que ver, máxime ahora que desaparecen figuras como el careo, el tercero en discordia, y entonces el juez dice, vaya, necesito un perito que me dé confiabilidad, que me permita realmente plasmar en una sentencia la famosa certeza, más allá de toda duda razonable, y no habrá el perito que le toque a la conciencia y le diga vete con el perito de la defensa o de la fiscalía. Él necesita criterios sólidos desde el punto de vista pericial para establecer y llegar a ciertas conclusiones. Que sea imparcial, ¿no? Exactamente. Entonces sí necesita que las partes llevemos a los mejores testigos y saquemos de los testigos la mejor información. Ahora, de la pericial, digamos, yo tengo mi perito, ya muy ejemplificativo como tal, la otra parte tiene también su perito, pero el juez, ¿qué hace? O sea, él determina o puede convocar una junta entre los dos o analizan como tal las partes y empiezan a repreguntar a los peritos, y el que hizo más preguntas y que no pudo como tal el perito demostrar su hipótesis, ¿sería el que tiene menor valor o qué pasa, su señoría, en este caso? La figura de la Junta de Peritos, así como el perito tercero en discordia, como acertadamente lo ha dicho la maestra, son figuras que correspondían al sistema tradicional, que ya no tienen vigencia en el actual sistema de procesamiento acusatorio. Así es. Y con esto yo quiero introducirme para decir que en la Biblia dice que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y ellos serán saciados. Y yo quiero aprovechar este programa de televisión que llega a un amplio auditorio para decirle a la gente, para decirle al público que a veces no está en el juez solamente la decisión correcta para llegar a la justicia. Nosotros como jueces nos encontramos limitados, eso quiero que se capte, que se comprenda, que se entienda. Eso está determinado o estamos sujetos a la calidad del abogado litigante que tenemos, el defensor y el Ministerio Público, que en debate sostiene cada uno de ellos las posturas que estiman acertadas para el caso que nos ocupa. Pero a su vez, los ministerios públicos y los defensores están acotados o están limitados por la calidad de su testigo, la calidad de su prueba. Entonces, es un tema importante, muy interesante, muy atractivo, el saber cómo un juez logra poder llegar a emitir una resolución que dirime un conflicto serio, trascendente en la vida de la gente. Y mi mensaje para las personas es que deben tener cuidado de tener la asesoría adecuada, porque si ellos acuden a un tribunal buscando la satisfacción de una pretensión que no logran hacer efectiva ante un órgano jurisdiccional, nosotros estamos impedidos, no podemos hacerlo porque el abogado no nos lo dijo correctamente, no nos lo supo explicar, no tuvo la técnica adecuada, no logró transmitirlo, no logró sensibilizarnos. Y la otra parte que fue más hábil, que fue más competente, que está más capacitada, logró sembrar la duda, logró demostrar lo contrario. Entonces yo lo que quiero decir es que los jueces actuamos en muy buena fe y queremos hacer justicia y queremos lograr esa satisfacción para la convivencia social, pero dependemos de que tanto las partes como los intervinientes en el proceso, las personas involucradas, nos den una información de calidad. Claro, si ellos nos dan una información de calidad, nuestra resolución es de calidad. La sociedad ha perdido mucha credibilidad en el sistema judicial. Esto no ha sido tanto por las autoridades, ha sido más que nada porque los abogados, muchas veces una persona dice, oye, yo sé que me deben dinero y me firmaron un pagaré y nos vamos a un juicio y yo perdí. Pues no puede ser posible, porque si sí lo presté, si sí se dieron los supuestos, pues ya no creo en ese sistema. Lo que acaba de mencionar es totalmente acertado en el sentido de que los jueces pues tampoco hacemos maravilla o no hacen maravilla en ese sentido. Sí se tienen que preparar las personas que se dediquen, y más a la materia penal, porque están jugando con la libertad de una persona como tal. Ahí tienen que expresarse de la mejor forma, tienen que hacer las cosas
con todo el cuidado, con toda la técnica. Como ser muy escrupuloso. Considero que definitivamente nos enfrentamos a una contienda litigiosa, Claro. donde no gana siempre quien tiene la verdad, sino quien mejor presenta las razones que le asisten. Y es lamentable eso, porque debería ser una sola Debería verdad, ser al revés. que debería ser la verdad real. Pero lamentablemente, y hay abogados que son muy buenos, oradores, actores, y demás, que logran ver la forma de cómo convencer a las autoridades como tal. Si me permite, licenciado, yo lo Adelante, único que acotaría es decir que la palabra que usted usó, que los jueces jugamos con la libertad de la gente, no quisiera que el auditorio la entendiera en el sentido de que nos da igual. No, Colocamos claro, este no. muñeco por aquí y este muñeco por acá. No. No jugamos en ese sentido, sino que efectivamente a nuestro criterio, a nuestro arbitrio, está esa decisión trascendental, Sí, claro. enorme, ¿no? De gran responsabilidad. Y para nosotros no es un juego, es algo muy delicado, es algo muy importante, pero sí quererle hacer saber a la gente que necesitamos que nos digan lo correcto, que nos digan la verdad. Claro. Porque si sus abogados o sus testigos o las pruebas que lleven no lo saben transmitir, no me lo pueden comunicar, ¿cómo hago yo, cómo hace un juzgador para poder llegar a una sentencia correcta con datos que no fueron precisos, que no fueron exactos? De ahí la importancia del tema que hoy nos ocupa, la importancia de las estrategias de litigación en el proceso penal. No es solamente acusatorio. en efecto un tema de forma, es un tema de fondo. Sí, claro. Claro. Ahora, yo le Sí. preguntaría algo, y sí quisiera que me respondiera la maestra Laura Alejandra, con toda honestidad. ¿Cómo estamos en México? En un porcentaje del 1 al 100 en la cuestión de la litigación estratégica, de estas técnicas, ¿cómo estamos? El país lo está aprendiendo. Obviamente todavía hay algunos abogados reticentes, renuentes a aprender el sistema, como también hay gente muy presta a aprenderlo. He tenido la oportunidad de viajar por diferentes lugares de la República con este proceso de implementación y pues me encuentro con toda clase de situaciones particulares. En términos generales hay una buena recepción del sistema, hay mucho temor. Yo diría que quien de pronto está más desorientado, tiene más temor, es quien es víctima. Bien. Incluso personas víctimas del sistema anterior y víctimas que están ingresando en este sistema no saben todavía realmente qué les espera. Y hay un área de oportunidad maravillosa para asesores legales de la víctima, que todavía no saben cómo se van a relacionar con el Ministerio Público, no saben cómo tienen que ir ante las audiencias de juez de control, no saben que también pueden en un momento dado ir a pedir una medida cautelar de carácter personal. Todavía el abogado asesor de la víctima tiene situaciones y dudas muy grandes. Creo que en ese punto habría que generar mayor fortaleza. Vamos a una pausa comercial. Muchas gracias. Bien, estamos de vuelta en este último bloque que tenemos de este gran programa que lamentablemente es mucha información, poco tiempo, pero bueno, esperemos tratar de externarles lo mejor posible a los televidentes en el sentido de transmitir el conocimiento y de gente tan destacada como los que nos acompañan. Bien, yo le preguntaba hace unos momentos a la maestra Laura Alejandra en el sentido de cómo nos veía en la cuestión de porcentaje en todo territorio mexicano, porque he estado, digamos que en contacto con algunas personas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ellos me han enfatizado mucho que realmente los abogados postulantes están muy bien capacitados, que las autoridades judiciales están muy bien capacitadas, pero los que no están muy bien capacitados me dicen que son propiamente los ministerios públicos y la policía que lleva a cabo a lo mejor alguna detención o la seguridad pública como tal.
En esta parte yo sí quisiera escuchar, porque yo voy por la vida preguntando luego muchas cosas. ¿Ustedes qué piensan referente a esto? ¿Es cierto, no es cierto? Sí, creo que de manera muy respetuosa sugiero se debe intensificar más la capacitación a nivel de seguridad pública. A nivel Pueden querer hacer las cosas, pero creo que no nos podemos limitar con un decálogo de sanciones. Señor policía, si usted no hace esto, esto le va a suceder. Yo creo que eso no es enriquecedor para una sociedad que está construyendo un nuevo modelo de procuración y administración de justicia. No hay que decirles solamente cómo se les va a castigar, sino cómo hacer las cosas mejor. Y las partes, no solamente el Ministerio Público, también la defensa está en manos de un buen o un pésimo trabajo de seguridad pública. Y es un componente prácticamente dinámico que entra en contacto con todo lo que ocurre en el sistema, desde llegar al lugar de los hechos, en muchas ocasiones como primer respondiente, hasta ir y sentarse como testigos. Claro. Entonces sí esperamos mucho más de seguridad pública, insisto, quieren poder hacer las cosas mejor, creo que se les debe dar más herramientas, más ilustración, más capacitación en derechos fundamentales, en técnicas de investigación, primer respondiente, claro, lo que viene nuevo en cadena de custodia, y seguramente todas las etapas del proceso se van a ver impactadas de una maravillosa calidad, porque el juicio se gana o se pierde desde la etapa de investigación. Entonces sí esperamos mayor fortalecimiento de estos cuerpos de seguridad pública. ¿Y los ministerios públicos? Y los ministerios públicos deben conocer muy bien su carpeta de investigación. Voy a decir algo, insisto, con el debido respeto. Me parece complicado que sean algunos ministerios públicos los que construyen la carpeta y otros van ante los jueces con una carpeta que tal vez no están de acuerdo en lo que hizo el anterior. Creo que hay que revisar ese esquema y que quien mejor presenta la historia es el que la ha construido. Diría yo que hay que revisar cómo está el esquema, la logística, el presupuesto, y tener ministerios públicos suficientes que hagan su carpeta y que vayan ante los jueces. Sí, porque lamentablemente los turnos luego cambian y el que hizo a lo mejor ya estaba muy cansado, 4 de la mañana me imagino. Y nadie está obligado a lo imposible. Y ya ellos físicamente ya no están bien, ya ni siquiera ponen en orden las ideas. Sí, somos víctimas del cansancio y a todos nos puede pasar, tan a un defensor de oficio que lleva horas y horas de turno como a un juez de control que tal vez excede en sus horas de trabajo, en la cuarta o quinta audiencia ya debe estar cansado. Y lo mismo le puede suceder a un ministerio público después de turnos extenuantes de muchas horas. Entonces creo que es un tema de coordinar y generar una logística que resulte más atendible. Sí, porque finalmente en la etapa de investigación la Fiscalía, o en este caso el Ministerio Público, ya realizó algunas diligencias, recabó algunos datos de prueba, porque su teoría del caso es dirigirla hacia un camino. Exactamente. Ajá. Y de repente llega otro que no compagina con esas actuaciones y te puede cambiar y entonces empieza a chocar. Y de repente llega otro a etapa intermedia y de repente llega otro a juicio oral. Qué difícil para un ministerio público de pronto ir a ofertar medios de prueba de una carpeta o elementos de allí cuando tal vez no está de acuerdo con lo que hizo su colega, que fue quien integró la carpeta. Creo que exactamente, ¿no? Creo que debe haber un criterio y unificar más precisamente para generar más seguridad y más tranquilidad. Creo que son cuestiones por revisar, pero obviamente es un tema de formación. Sí, porque al plantearte tú la estrategia de litigación, tienes que definir qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer, es decir, esa estrategia hacia dónde la voy a dirigir. Pero si yo ya agarré el camino y dije, bueno, por aquí como Fiscalía puedo acreditar realizando estos datos, porque lógicamente no se integra en la etapa de investigación inicial, o en la complementaria no se integra igual un fraude, un secuestro y un robo. Ajá. Sin embargo, el Ministerio Público, que como dice la maestra, ya construyó o empezó a hacer esos cimientos, con la ayuda tal vez de una buena calidad, una buena investigación del policía, pues se va a venir abajo a media construcción porque no se está continuando como debiera de ser para acabar ese asunto. Yo lo que veo que es un poquito injusto, digo, socialmente es así, pero sí lo veo injusto, es que por un lado tenemos un abogado a lo mejor particular que a lo mejor lleva en su despacho 10, 20, 30 asuntos, y un defensor público que lleva a lo mejor 300, 400 asuntos. Obviamente, si este es un juego de ajedrez,
pues el de acá, por más habilidoso que sea, Está más expuesto a la no pérdida. no puede atender todo al mismo tiempo, ni puede pensar incluso con técnicas incluso de litigación estratégica, muchas cosas que podría llegar a hacer, o ocurrencias legales, o en el laboratorio jurídico experimentar cosas o algo, porque Darle lugar lamentablemente al ingenio. al ingenio no lo puede hacer porque tiene que ir uno tras otro, tras otro, tras otro. Digamos que son como una máquina que hace tortillas, como tal. Y ahí es donde también yo, bueno, llamo mucho la atención de la gente que sería en este caso competente, no sé si procuradurías o autoridades judiciales, en el sentido de que pues hay que contratar más personal, lamentablemente, o sea, o ver de qué forma pueden arreglarlo, porque si no vamos a caer en lo mismo, que los abogados ganan asuntos que a lo mejor no se asimilan a una justicia real, verdadera, porque la otra persona está cansado, lleva 300 asuntos, no pudo pensar, ya tenía que entregar ciertos papeles y lo hizo muy de rápido como tal, ¿no? Sí. En este punto yo quiero acotar que una obligación de los jueces, más allá de llevar la dirección del proceso, de emitir la resolución correspondiente, también es velar porque en el proceso penal sean respetados cabalmente los derechos humanos de ambas partes y porque las reglas del debido proceso sean respetadas. En estas reglas del debido proceso y en estos derechos humanos está incluido el de la defensa adecuada, el de la defensa técnica. Con esto quiero decir que un juzgador que observe o que se percate en una tramitación de un proceso penal que el defensor no está siendo lo suficientemente apto, lo suficientemente acucioso o lo suficientemente empático o lo suficientemente técnico para con los intereses de la persona que representa, el juez debe estar en facultades y debe estar en uso, y de hecho lo está, para solicitar primero hacerle saber a la persona imputada que ese defensor no tiene los conocimientos técnicos, no es idóneo, no es el correcto, porque está dejando pasar oportunidades de defensa que a él le benefician, y hacerle requerimiento para que él pueda estar en aptitud de nombrar un nuevo defensor. Y si no es así, incluso el juzgador tiene facultades para nombrar otro que sí cumpla con las características de defensa, ¿no? En la defensa. Y en la parte de la fiscalía, por ejemplo. En la parte de la fiscalía no tenemos esa disposición o no tenemos esa regulación, porque el fiscal es un órgano del Estado y entendemos a priori que el Estado debe tener elementos, agentes del Ministerio Público con plena capacidad para poder enfrentarse a un juicio oral o usar alguna de las estrategias de litigación diferentes al juicio que le representen el mayor beneficio al interés social que él representa. Pero sí necesitamos mayor capacitación. Claro. Definitivamente, intensificarla. Usted le calcula más o menos que en unos 5 o 10 años. 5 años, y creo que el proceso de implementación, si se quiere, ahora tal vez inicia una segunda fase, y así deberían pensarlo todas las instituciones dedicadas, tanto públicas como privadas, a la capacitación, a un proceso de seguimiento de la implementación. Porque es que una cosa era preparar hace 1 año, 2, 3 y hasta 5. Y otra cosa es preparar cuando ya estamos sobre la marcha, con errores y con problemas. Entonces hay que enfrentar una capacitación que vaya a análisis de problemas de carácter procesal y técnico de litigación. Entonces, empirismo puro. Y ya operativos, Exactamente. y ya operativos, porque en varios estados ya están funcionando y no están funcionando muy bien. Hay que hacer Entonces, un proceso de seguimiento. Hay que revisar eso, y bueno, pues estamos a 4 días, 2 en el DF, y bueno, pues, ¿qué vaya a pasar? Obviamente sí, yo creo que va a haber alguna prórroga en el sentido del nuevo sistema penal acusatorio, porque sí falta mucho todavía que hacer, pero bueno, esperemos que esto funcione, esperemos que gente tan brillante como ustedes nos sigan capacitando, nos sigan llevando de la mano con esta gran sabiduría. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo del programa, sé que es un tema que da para mucho, mas sin embargo pues no tenemos tanto tiempo. Si usted tiene alguna duda, alguna recomendación que desee realizar para cualquiera de los panelistas que se encuentran aquí presentes, en pantalla aparecen los datos de una firma legal donde yo con todo gusto podré canalizar esas dudas, comentarios o alguna interrogante.
Si usted se ha perdido alguno de los programas de Justicia para Todos, en la plataforma de YouTube, bajo el nombre Justicia para Todos, puede encontrar el catálogo con todos los programas que se han hecho de este magnífico programa, que así lo considero yo por estar transmitiendo conocimiento en cuanto a derechos y obligaciones se refiere, y pues ojalá y lo busquen y nos pongan hasta sus comentarios para que podamos de ahí también responderles como tal. Bien, pues no me resta más que agradecerles nuevamente a los panelistas que integraron este panel, a la producción por hacer posible el mismo, y no me resta más que agradecerles a ustedes, televidentes, que nos han sintonizado, que han estado muy a la expectativa de conocer los temas que se van abordando semana con semana. Recuerden y sintonícenos la próxima semana en un programa más de Justicia para Todos, miércoles 9 de la noche. Y recuerden nuestro lema, el cual es: la justicia es ciega, nosotros